nos acompaña también el investigador Karel Sánchez, quien nos ofrecerá la conferencia Transporte de humedad y su relación con la oferta hídrica terrestre. Caso de estudio, el páramo de Chingaza. Es ingeniero ambiental, especialista en desarrollo de inteligencia artificial, magíster en ingeniería civil, con énfasis en recursos hidráulicos y medio ambiente de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Magíster en ciencia e ingeniería del agua, con énfasis en hidroinformática del Instituto Delft, Países Bajos. Cuenta con experiencia en investigación relacionada con análisis espaciotemporal aplicado en recursos hídricos, hidroclimatología, geociencias, sistemas de información remota e inteligencia artificial. Bienvenido, ingeniero. Bueno, buenos días para todos. Gracias. Mi charla, pues, en este caso, pues, va a estar en torno a, como tal, la comprensión de cómo se interconecta la Amazonía y cómo esta puede, digamos que, limitar la disponibilidad de agua en Chingaza. Entonces, parte de las anteriores intervenciones han mostrado que todo este sistema es un sistema altamente complejo, interconectado desde el punto de vista atmosférico. Entonces, para ello es necesario comprender inicialmente unos fenómenos, ¿sí? Los fenómenos de transporte de humedad atmosférica se desarrollan principalmente bajo condiciones de escala, mesoescala y escala sinóptica. En este caso, lo que ya se ha mencionado es la presencia de la zona de confluencia intertropical, donde prácticamente es donde se genera el dinamismo mucho más marcado de los aportes de vapor de agua de los vientos alisios que convergen en la interestacionalidad de junio, julio, agosto y diciembre, enero y febrero. Parte de esto, pues, es lo que da como tal la dinámica con respecto al contexto colombiano, contexto del sistema de abastecimiento Chingaza. Sin embargo, es necesario reconocer que en general se conocen o se reportan o se manifiestan diferentes fenómenos climáticos asociados. En este caso, es necesario conocer que, pues, del análisis desde el transporte de humedad, la atmósfera, en este caso la troposfera, pues va a tener diferentes niveles. Esos niveles van a tener un gradiente de presencia de humedad y en este caso pues se va a presentar diferentes fenómenos auxiliares que son los que van a generar como esa dinámica y no una tendencia marcada en los fenómenos de la zona de confluencia intertropical, que son la zona de confluencia del Atlántico, que es netamente el sistema en el cual pues el Amazonas tiene mayor aporte de humedad por parte oceánica. Tenemos la parte de las corrientes de chorro, que es el régimen de Orinoco que mencionaba el ingeniero Gustavo frente al sistema o el régimen hidrológico observado en Chingaza. Y también tenemos un sistema interestacional como los monzones, en este caso el monzón austral atlántico, que ya es generado netamente por la orografía de la zona, es decir, por las cordilleras de los Andes. Entonces, en este sentido, pues, cuando nosotros hablemos de transporte de humedad, es necesario comprender que es un sistema altamente complejo y no solamente hay un factor que determina las condiciones hidroclimatológicas de la zona, sino que es un compendio de muchos factores. En este sentido, ya entrando en materia, el objetivo principal que se busca en esta charla es que ustedes puedan comprender cómo es que se desarrolla esta dinámica, cómo es que identificando y comprendiendo la dinámica de transporte de humedad se puede evaluar esa interconectividad y la relevancia del sistema Chingaza. Para ello, pues en este caso la charla está estructurada de forma tal que ustedes puedan identificar los patrones de humedad y finalmente poder identificar la relación intrínseca que hay dependiendo de las condiciones hidroclimatológicas presentadas. A modo general, esta metodología pues está interconectada por la aplicación de diferentes modelos físicos y matemáticos, pero en este caso se resume en 3 etapas muy sencillas. La primera es prácticamente una estimación agregada. ¿Sí? Si bien nosotros en la parte hidrológica superficial o en hidrología subterránea, pues las escalas de tiempo son bastante importantes para poder tener datos representativos al fenómeno observado. En este caso, pues la condición atmosférica pues obedece a un cambio de escala mucho más importante. Es decir, que la primera parte de esta investigación se centró en un análisis mensual y anual en el cual se podían identificar cuáles eran las condiciones antecedentes y las tendencias precedentes de la interconectividad entre los flujos superficiales y atmosféricos observados. Finalmente,
Para la estimación de las fuentes objeto de importancia para el sistema Chingaza, pues ya sabemos que el planeta en un sistema dinámico hay una alta interconexión con diferentes factores. No solamente la Amazonía hace parte de la regulación hídrica en Chingaza. Entonces, en este caso, para poder comprender esas fuentes de humedad, es necesario llevar a cabo un análisis a una escala prácticamente mucho menor para poder identificar cuáles son esas zonas potenciales que obedecen a la interconectividad directamente en términos de humedad para Chingaza. Finalmente, pues prácticamente es el análisis tanto espacial y temporal de estas fuentes y cómo estas generan un dinamismo sinérgico con el abastecimiento, es decir, con las afluencias observadas y registradas por la empresa de acueducto. Entonces, en términos generales, acá es necesario tener en cuenta que pues, normalmente la hidrología superficial pues, tenemos lo que son la precipitación, evaporación, escorrentía, y ya si miramos condiciones de agua subterránea, pues son incluidas. En este caso, se ocluye un factor importante que en este caso es la convergencia de vapor de agua. Mucha literatura y de hecho uno de los temas recientes de investigación son esas corrientes de humedad en términos de su magnitud pueden presentar diferentes fenómenos de transporte. Unos que ya les mencioné, que es la zona de confluencia intertropical, que son grandes extensiones de concentraciones de masas de agua. También tenemos las corrientes de chorro, pero también un término que hoy en día se está tocando a fondo, que son los ríos atmosféricos. En este caso, la convergencia está asociada netamente a una condición de alta precipitación o de alta probabilidad en precipitación. Como pueden observar, aquí se desarrolla el análisis estacional con agregado trimestral en las temporadas diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, octubre, noviembre. Aquí lo que nosotros podemos ver es toda la Amazonas como un agregado. En este caso, pues si nosotros observamos, prácticamente el sistema amazónico es un sistema altamente estable, pero en este caso pues no vamos a tener como tal la información precisa, ya que nosotros ya sabemos que si separamos el Amazonas en un agregado septentrional y en un agregado meridional, es decir, norte y sur, pues las dinámicas hidrológicas van a ser diferentes. Sin embargo, es necesario acá recalcar que el sistema como tal articulado es un sistema que presenta una alta estabilidad. Si ustedes observan, prácticamente las afluencias en términos de convergencia de agua, que son las líneas que están marcadas, podemos observar que el Amazonas siempre tiene un nivel, ¿sí?, en términos de milímetros por mes de vapor de agua entrante constante, ¿sí? No tiene unas variaciones significativamente pues, muy altas o muy alarmantes. Es decir, que prácticamente el Amazonas tiene una dependencia directa con el sistema oceánico. En este sentido, en términos agregados, se pudo establecer mediante ese agregado mensual cuál era un factor bastante importante, que es la relevancia de la vegetación, porque pues en este simposio, en este seminario, pues la idea es poder reconocer qué relación tiene el Amazonas con Chingaza y directamente la deforestación que está viendo o que se experimenta. En este sentido, es necesario recalcar un término importante que es el reciclado de humedad. El reciclado de humedad en este caso es un parámetro que nos permite identificar cuánta de esa precipitación, ¿sí?, de esa precipitación que cae o que es observada en una región es producto de su propia evapotranspiración, es decir, un soporte hídrico de la misma cuenca. En este sentido, se puede observar que en el periodo de análisis el sistema amazónico completo presenta un sistema o una variación entre el 23 al 30% de su reciclaje de humedad. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente el reciclaje de humedad entre más alto sea, significa que la vegetación juega un papel más importante. En este sentido, se hace la comparación entre dos condiciones, una condición promedio neutra y una condición seca. En el caso, pues ustedes pueden ver que hay un incremento en el porcentaje de vapor de agua que es reciclado. Otra cosa importante tener en cuenta acá es que el Amazonas genera como tal un efecto de sumidero de humedad. Ese sumidero de humedad, ¿qué quiere decir? Pues que prácticamente la humedad que ingresa al sistema es captada en forma de precipitación en la zona. Sin embargo, en los periodos de alta variación o déficit de precipitaciones, la Amazonía se comporta como un sistema forzado
fuente de humedad. Es decir, que por eso es que la Amazonía no solamente juega un papel importante con el sistema Chingaza Colombia, sino también para todo el sistema suramericano. De hecho, a nivel global, pues el Amazonas tiene una regulación no solamente en términos hídricos, sino también en términos de biomasa, dióxido de carbono. En este sentido, ¿qué es importante saber? Pues prácticamente la importancia de la densidad de la vegetación. Recordar que esta vegetación pues es una vegetación bastante precaria en términos de suelos. Los suelos no son muy ricos. En este caso pues es importante que esos procesos de conservación se mantengan. Aquí viene un aspecto bastante importante, que es el por qué no analizar el Amazonas como un sistema agregado. El sistema agregado pues nos da un indicio de cómo se comporta el sistema. Sin embargo, al haber dividido el Amazonas en diferentes unidades, nos permite identificar los flujos que van por cada una de las cardinalidades, es decir, norte, sur, este, oeste, que se representan a lo largo del periodo de tiempo. En este caso es importante reconocer por los colores ahí marcados, ustedes pueden observar que prácticamente la mayor cantidad de aporte que tiene el Amazonas es desde el este, para las cuencas que están en la periferia este. Si nosotros miramos aquí en esta cuenca, que es la cuenca número 5, esta cuenca número 5 representa una atribución de humedad directamente importante para Colombia. ¿Y es por qué? Porque en el accidente, o prácticamente en el sistema montañoso andino, que es el que está colindando con el sistema, es donde se representa como tal la presencia del monzón atlántico. Entonces es importante saber que netamente el sistema sureste es el que está soportando el sistema norte. Es decir, que tenemos un sistema prácticamente equilibrado. Cuando un sistema tiene bastante agua, va a generar el soporte para su zona complementaria. Aquí pues tenemos el comparativo con el sistema Chingaza. Y con el sistema Chingaza se ven unas condiciones bastante claras en términos de la importancia, ¿sí? La alta correlación que tiene la precipitación con el transporte de humedad. En este caso, esa convergencia de humedad está supeditada no solamente a la zona de confluencia intertropical, sino también a las condiciones climáticas que hayan en el Orinoco. Aquí cabe resaltar que cuando nosotros estamos analizando como tal el fenómeno de transporte de humedad, esa humedad netamente no va a tener solamente un origen oceánico, como en el Amazonas, sino también puede tener orígenes en tierra. Aquí un aspecto importante es que, de hecho, Chingaza como tal presenta unas fluctuaciones en términos de humedad. Puede que la humedad sea bastante alta, pero eso no tiene directamente una relación muy marcada como en el Amazonas de que precipite. Y eso debido a que pues, para que se genere la precipitación deben cumplirse más condiciones. De igual forma, en las temporadas de junio, julio, agosto, que se supone que es cuando la zona de confluencia intertropical está en su máximo altitudinal, en su máximo latitudinal, se presentan también las temporadas de huracanes, ¿sí? Hay como un traslapo con la temporada de huracanes, es decir que también se observa que para el sistema Chingaza el sistema de humedad también está supeditado con la intensidad de ese evento en el Caribe. Aquí de forma mucho más clara pues se puede observar que el sistema Chingaza en este caso cumple una función principal de sumidero. ¿Sumidero qué quiere decir? Pues que va a generar prácticamente una confluencia de humedad y eso se va a reportar en precipitación. Aquí podemos ver una condición particular que es la relevancia de la vegetación. Si bien pues el ingeniero Gustavo presentó la importancia de la vegetación en este caso, como es un sistema con alta nubosidad, pues la activación de términos evapotranspirativos no es tan importante o no es tan marcada como en la región amazónica. Es por eso que, según los estimados, tenemos una proyección de 7 al 8% en condiciones promedio de contribución de la precipitación netamente por la evapotranspiración. ¿Qué quiere decir? Que el 93% en promedio, entre 92 y 93%, pues Chingaza depende sí o sí de fuentes atmosféricas locales para su abastecimiento. Podemos observar aquí que esto pues tiene una alta relación con la variabilidad que se presenta. Sin embargo, la variabilidad entre el porcentaje de reciclaje no es bastante alta, ¿sí? Entre un 6% a un 11%, no presenta una variabilidad bastante grande. Sin embargo,
es necesario entender que Chingaza, cuando tiene una condición hidrológica favorable, ya que su vapor de humedad no es concentrado, es distribuido. Quiere decir que Chingaza también es un ente principal para el soporte de sus cuencas vecinas, es decir, que actúa como fuente y como sumidero de humedad. En este sentido, pues ya con esa comprensión es netamente mensual y interanual, pues se puede más o menos tener una comprensión de cómo funciona el sistema. Sin embargo, es necesario ya identificar cuáles son las regiones o las posibles regiones a las cuales pues el sistema tiene como esa relación mucho más intrínseca. Entonces, inicialmente pues se postularon unas regiones, en este caso pues la región, el puntico amarillo pues de Chingaza, y se postularon estas 4 regiones. Esas 4 regiones pues están resumidas de la siguiente forma: región amazónica, que es toda la cuenca objeto de estudio; región orinoquía, región marítima y caribe, y las otras regiones que en este caso pues están englobadas por la región pacífica, región andina, ¿sí? Ya condiciones netamente de tierra. En este sentido, pues el enfoque lagrangiano, es decir, recorrer una trayectoria, nos permitió identificar esa concentración de trayectorias en el tiempo y en el espacio, cuánto vapor de humedad atribuía. En este caso se pudo estimar que para los meses de junio, julio y agosto, el Amazonas tiene una participación cercana al 24% de humedad. 24% en el tiempo. Quiere decir que en un año, de todas las trayectorias, el 24% tienen la orientación y sentido hacia el Amazonas, y también teniendo una participación directa con la Orinoquía para los primeros trimestres del año. Ya en términos de humedad, haciendo relaciones de masa entre los balances y las trayectorias anteriormente mencionadas, pudimos estimar la estacionalidad mensual que tiene participación el sistema amazónico en promedio con el sistema Chingaza. En este caso se pudo observar que prácticamente el Amazonas tiene una participación cercana al 9% como máximo de lo que se obtiene, teniendo una oscilación entre el 9 y el 24%. ¿Qué se presenta? Que en los meses de abril a septiembre se tienen como tal las contribuciones mucho más marcadas, es decir, casi un 15%, y teniendo unos porcentajes menores de contribución en los primeros trimestres del año. Aquí en este caso pues se pueden ver los agregados de las trayectorias, donde se puede ver pues las líneas que están como de colores y que no tienen un orden, son prácticamente agregados que comparten condiciones geográficas, geoespaciales, en este caso orientación y sentido de altitud, y estos son como tal, la línea negra es como tal el vector representativo de esa trayectoria. Entonces, pues si bien acá lo miramos desde un punto de vista general, pues ya sabemos que el Amazonas pues tiene una participación directa con Chingaza, ¿sí? Tanto el Amazonas como la Orinoquía en el tiempo tienen una contribución muy grande, y en términos de vapor de agua, pues ya sabemos cómo es la participación amazónica. Sin embargo, pues como les dije, el Amazonas no tiene como tal, o sea, no podemos juzgarla de la misma forma para toda la cuenca. Entonces, para ello, si ustedes recuerdan la intervención anterior, pues teníamos esta máscara en el cual pues nos daba las regiones de la Orinoquía con potencialidad, es decir, con mayor relación o mayor activación en términos de humedad para el sistema Chingaza. Aquí lo que ustedes pueden ver, si ustedes miran, esta parte de aquí está completa acá. ¿Qué quiere decir? Que estamos haciendo el recorrido completo desde las cuencas del Amazonas hasta Chingaza, ¿sí? Es decir, llenando este agujero de acá. Donde acá, ¿qué se pueden observar? Si nosotros miramos, la escala es bastante importante, que fue lo que les mencioné. Estos valores que ustedes ven que están hasta 32.000, esos están dados o expresados en gigametros cúbicos. Significa que el vapor atmosférico, estamos hablando de dimensiones y cantidades mucho más grandes. Es por eso que aquí, para modo de la presentación, podemos prácticamente observar en su tonalidad cuál es la estacionalidad y dónde tiene la mayor activación en términos de la temporada acumulada trimestral de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, octubre, noviembre. ¿Qué es necesario saber? Las áreas potenciales que siempre van a presentar una activación importante, que en este caso son las cuencas que están conectadas al sistema andino, a la cordillera de los Andes,
que son las que presentan una activación, una desactivación gradual por el ascenso de la condición de la zona de confluencia intertropical, y también tenemos el sistema de soporte. Si ustedes miran, prácticamente para junio, julio, agosto tenemos una contribución que va de abajo hacia arriba, y así se va haciendo la regulación. Igual para los primeros meses del año, de arriba hacia abajo. ¿Esto para qué? Para decir que de todo el bioma, o prácticamente la cuenca amazónica, el 30% representa las zonas de mayor activación e importancia para el sistema Chingueza, y de este 30%, el 19% pertenece a la Amazonía colombiana. Es decir que, pues, sistemas de protección, ¿sí? Estos ya son datos o información para planeación, planificación y manejo de recursos naturales. Es importante prácticamente no solamente juzgar esto, porque ya sabemos que es un sistema interconectado, es decir que las estrategias tienen que estar mancomunadas para su gestión adecuada. En este caso, pues bueno, eso ya en términos de caudal, que es lo que la empresa de acueducto registra, cómo se relaciona. Entonces, si ustedes observaron los patrones de humedad, de contribución de humedad, esos tienen una alta correlación con las afluencias representadas en el embalse de Chuza, donde acá ustedes pueden ver prácticamente que cumplen el mismo patrón, tanto las afluencias reportadas como la tendencia de vapor de agua entrante del Amazonas. A lo cual, pues, prácticamente que se resume, 92% regiones adyacentes, es decir, regiones foráneas a Chingaza, son las que soportan el abastecimiento, teniendo una participación en el Amazonas del 24%, 24-23%, y de aquí, pues, prácticamente se ve que en el periodo abril-septiembre es donde se genera la regulación que mencionaba el ingeniero Gustavo del embalse de Chuza, siendo prácticamente demostrado que el principal benefactor de humedad, pues, es la Amazonía. Como conclusiones generales, pues ya lo que les mencioné, la importancia de prácticamente diluir ese paradigma o ese dogma convencional frente a la importancia de la vegetación, ¿sí? Aquí más que todo mirar desde el punto de vista de ingeniería, que para Chingaza, netamente el 8%, debido a las condiciones, la vegetación no juega un papel muy importante. Para otros sistemas interconectados, obviamente jugará un papel importante, pero en términos de vapor de agua, representa un 8%. También saber que Chingaza no solamente es un sumidero, es decir, capta la humedad, sino también la ofrece a los sistemas interconectados, y también tener en cuenta prácticamente que están supeditadas con una alta relación en la regulación hidroclimática de estas dos regiones. Gracias.